Hermanos, una vez más agradecer la invitación, siempre es grato para nosotros y nos alegramos bastante poder compartir de esta manera la comunión y también la palabra de Dios. Bien, vamos a leer el capítulo 3 de 2 Timoteo. Vamos a entrar ahora en lo que es el capítulo 3 y los primeros versículos, los primeros 9 versículos tratan del ambiente reinante en la cual Timoteo estaba. Y no solamente era el ambiente reinante en aquel momento en cuanto a Timoteo, sino que también se traspasa hasta el día de hoy. Entonces, fíjese que el ambiente en el cual muchas veces el siervo de Dios tiene que actuar no es uno de los ambientes más gratos posibles que uno le gustaría tener. El ambiente que hay afuera en el mundo es hostil, es contrario totalmente a lo que es la palabra de Dios y Dios mismo. Y entonces fíjese usted que en medio de ese ambiente el siervo de Dios tiene que trabajar. Cuando el siervo de Dios sale al mundo a predicar el evangelio, que es lo que hemos sido llamados, ir por el mundo y predicar el evangelio, es en ese ambiente. En ese ambiente las personas se convierten y son sacadas, libradas del reino de las tinieblas y trasladadas al reino de su amado Hijo. Comienzan a ser parte del cuerpo de Cristo y comienzan a identificarse con una asamblea local. Y en medio de estando en esa asamblea local, ellos comienzan a crecer en las cosas del Señor. Pero a veces en esa asamblea local comienzan a llegar otros que no han sido sacados del reino de las tinieblas, pero les atrae este ambiente totalmente distinto al mundo. Es una atmósfera totalmente diferente a lo que hay en el mundo. Y ellos estando en el mundo miran acá y les gustaría ser de acá, y algunos van y escuchan y les gusta y se sienten cómodos, aunque no se convierten, pero les gusta estar ahí. Pero a veces llegan otros perversos que quieren corromper este ambiente. No están conformes solamente con ellos tener ese ambiente aquí afuera, sino que también miran a la iglesia, miran a la asamblea local y dicen, mira, ellos no son como nosotros, ellos no corren tras las mismas cosas, entonces vamos para allá y hagamos lo que ellos también quieran, las mismas cosas que nosotros queremos y que ellos deseen las mismas cosas que nosotros queremos. Y entonces se introducen estas personas a contaminar al pueblo de Dios. Eso es lo que tenemos aquí en el capítulo 3. Así de dramático lo va a presentar el apóstol Pablo. Y entonces va a advertir a Timoteo a que él y el pueblo de Dios no tengan nada que ver con estas personas, pero absolutamente nada que ver con estas personas. No tienen que asociarse con estas personas, sino que más bien buscar al Señor, cobijarse bajo los brazos del Señor, y el Señor va a guardar a su pueblo. Entonces, eso es lo que tenemos aquí y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Por lo tanto, hermanos, con esto voy a decir lo medular, lo estoy diciendo ahora porque lo que vamos a ver en los pasajes es eso, pero mire, esta es la enseñanza. El mundo no es un personaje inofensivo que no sabe lo que está haciendo y que actúa por inercia. No. El mundo no es así. El mundo, gobernado por el príncipe de las tinieblas, sabe lo que quiere y va tras ese objetivo. Y una de las cosas que quiere es que la iglesia del Señor no siga alumbrando y cautivando con la luz del Evangelio a otros que están en las tinieblas. Y entonces el mundo lo que quiere
es que la iglesia deje de alumbrar y sea tinieblas, sea oscuridad, para que se vea todo oscuro. Yo no sé, a mí me ha tocado viajar por mi esposa, que es del norte de Ovalle, y cuando teníamos la posibilidad de viajar por el tema de las vacaciones del trabajo, vamos normalmente a Ovalle a ver a la familia de mi esposa. Y cuando uno está llegando a Ovalle, va en el bus y va por una altura viajando, y de repente en la zona de abajo ve luces, cuando esto está hablando de noche o de madrugada, y uno ve las luces de la ciudad de Ovalle. Y eso llama, pero profundamente, la atención en la oscuridad. Uno dentro del bus está todo apagado, pero mira por la ventana hacia afuera y ve las luces de la ciudad. Y eso a uno le llama inmediatamente la atención. Y eso es natural, y eso es así. Bueno, la iglesia del Señor hace eso. Llama la atención con el evangelio a los que están en las tinieblas. Y entonces el mundo lo que quiere es evitar justamente eso. Y estos hombres peligrosos se introducen a la iglesia para que esa luz no siga brillando, o se distorsione esa luz, o colocar alguna capa de oscuridad para que no alumbre tanto, y van a hacer todo lo que está a su alcance para eso. Entonces nosotros, los creyentes, el pueblo de Dios, tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertas, no tenemos que permitir, mire, no tenemos que permitir que el mundo nos seduzca con cosas que aparentemente parecieran ser inofensivas. Pero permitiendo una cosa, después vamos a permitir una segunda, una tercera, una cuarta, y después vamos a permitir 100 cosas. Y va a haber una mezcla que después no se va a entender nada de nada. Y todo esto, ¿qué es lo que produce? Confusión. La gente no entiende nada. La gente va a decir, pero que si son todos iguales. Y se seguirán perdiendo por no estar en un sentido nosotros alerta a conservarnos puros y santos y alumbrando con la luz del Evangelio. Así que, hermanos, el llamado de atención es ese. Que la luz del Evangelio, que la luz del Señor, que la luz de su palabra pueda brillar más allá de nuestras fronteras, si lo pudiéramos expresar así. Que pueda ser como un faro ahí cerca de una zona costera, para que esos barcos que están a la deriva puedan ver la luz y puedan acercarse al puerto y estar seguros con el Señor. Bien, hermanos, vamos a leer el capítulo 3 entonces. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas, es decir, las mujercillas, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten
a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hemos leído el capítulo completo, no era mi intención, pero la verdad es que creo que es necesario para que nos demos cuenta el tremendo contraste entre lo que Pablo dice en la primera parte, que podríamos pensar versículo 9, y en la segunda parte donde le dice a Timoteo, pero tú que has seguido. Y comienza Pablo a mencionar lo que él también ha vivido y lo que le espera a cada creyente que quiera vivir piadosamente en este mundo. Y Pablo y Dios, en realidad, a través del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, ha sido sumamente claro en dejar establecido en su palabra que el creyente va a sufrir persecución, pero el creyente que quiera agradar a Dios, el creyente que quiera ajustar su vida a la voluntad de Dios, va a encontrar oposición en este mundo. ¿Por qué? Porque en realidad el creyente piadoso con su vida, mire, con su vida, ni siquiera estamos diciendo con su predicación, sino que estamos diciendo con su vida, deja en vergüenza al mundo, deja al descubierto el andar corrompido de este mundo. Y entonces el mundo de alguna manera se siente ofendido con la vida del creyente piadoso y entonces comienza a levantarse en contra de esa vida porque no quiere que ese creyente viva de esa manera. Ni siquiera estamos hablando que el creyente les hable, sino que estamos hablando de la vida piadosa. Y entonces la vida piadosa ya por sí sola molesta al mundo y el mundo se levanta en contra de esa vida piadosa. Porque no quiere esa vida, no quiere ese estilo de vida. No lo quieren para ellos y no quieren que otros conozcan ese estilo de vida. Y entonces el creyente sufre persecución por eso. Por eso. Y Pablo lo advierte, Pedro también lo dice, lo advierte claramente en su epístola. Y entonces nosotros tenemos que darnos por enterado que el creyente que quiera vivir piadosamente delante del Señor en este mundo, su vida no va a ser muy tranquila. Su vida va a ser a veces de quebranto, de llanto. Pero aquí hemos leído que el Señor sabe librar a los que quieren vivir piadosamente y para Él. Entonces tenemos al Señor y el Señor nos guardará. Bien, hermanos, eso es el panorama general aquí de este capítulo 3 y vamos a ver por lo menos la primera parte que tiene que ver con, si le pudiéramos colocar un título, los tiempos peligrosos
Fíjese que en el versículo 1 se habla de tiempos peligrosos. Versículos 2 al 5 se nos habla de estos hombres peligrosos. Versículos 6 al 9 se nos dice qué hacen estos hombres peligrosos, lo que ellos hacen. Y entonces tenemos la característica, el ambiente donde se desarrollan, los hombres que se desarrollan en este ambiente y lo que hacen estos hombres estando aquí en este mundo. Entonces eso es lo que tenemos aquí del 1 al 9 y es lo que vamos a procurar ver a los minutos que nos quedan. Bien, dice versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y fíjese que Pablo comienza aquí esta sección diferente a la anterior. Comienza diciéndole a Timoteo, también debes saber esto. Y entonces Pablo va a llamar la atención a lo que va a escribir ahora a continuación. Y le está diciendo a Timoteo, mira, no solamente consideres lo que hemos visto ya en el capítulo 1, en el capítulo 2, sino que también quiero que te prepares bien por lo que a continuación voy a describir. Y tienes que tomar atención, diríamos nosotros, tienes que tomar apunte, tienes que considerar lo que voy a decir a continuación, porque lo que voy a decir a continuación va a abarcar un periodo bastante largo, en el cual tú y yo estamos dentro de este periodo y muchos más estarán dentro de este mismo periodo. Y por esa razón, fíjese que usted que le dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto. Y entonces Timoteo tenía que poner atención a lo que viene a continuación, de la misma manera que nosotros también tenemos que poner atención a lo que viene a continuación. Y de esa manera nos vamos a dar cuenta y vamos a comprender que el mundo no es un pobre angelito, que muchas veces nosotros caemos en esa trampa, en ese engaño, y muchas veces decimos que a lo mejor no sabe lo que está haciendo, a lo mejor no se da cuenta de lo que está haciendo, y empezamos a justificar muchas cosas que no tienen justificación. Y Pablo entonces quiere enseñarle eso a Timoteo, que sea un hombre de Dios implacable con estos hombres perversos que quieren introducir sus cosas y contaminar al pueblo de Dios. Y entonces le dice, también debes saber esto, que en los postreros o en los últimos tiempos, días dice aquí, pero aquí la palabra día no tiene nada que ver con un día de 24 horas, sino que tiene que ver con un tiempo, con un periodo, con un espacio. Y entonces dice, en los postreros días vendrán, llegarán tiempos peligrosos. Y entonces está hablando de los últimos días, pero de los últimos días que se hacen presentes, si bien es cierto está pensando en algo en futuro, pero que ya estaban presentes, porque las características de estos hombres se hacen notar en aquel momento. Y fíjese que incluso estando el Señor, ya se veían rasgos de estas características, pero aquí el apóstol Pablo está pensando en el establecimiento de la iglesia del Señor y de ahí para adelante en el transcurso hasta que el Señor venga. Y entonces podríamos pensar que estamos todavía en estos tiempos peligrosos, que ya han llegado. Esta palabra vendrán significa que están de pie, que llegaron, que se hicieron presentes. Y ya se hicieron presentes cuando Pablo está escribiendo y siguen estando presentes hasta el día de hoy. Y seguirán estando presentes hasta que el Señor venga a buscar a los suyos. Porque cada vez nos damos cuenta que el mundo va en aumento y en aumento, levantándose en contra de las cosas de Dios. El mundo no ama las cosas de Dios. Y no solamente no las ama, sino que se levanta en contra de las cosas de Dios. Y es cosa tan simple, hermanos, que nos demos cuenta de las leyes que se están aprobando.
Y no solamente aquí, con los nuevos cambios que han habido de gobierno, etcétera, sino que en general, en el mundo entero. Las cosas que antes, no sé, mire, quizás 20, 30 años o 40 años atrás, habían cosas que ni siquiera uno las conversaban porque el hecho de conversarlas ya avergonzaban. Pero ahora se conversa libremente y se habla sin ningún pudor. Las cosas que 50 años atrás quizás no se hacían, o por lo menos se hacían en secreto, cosa que uno a veces ni se enteraba, pero ahora se hacen a la luz del día, sin ninguna vergüenza. Y vaya usted a mirar y poner una cara como de sorprendido, porque piensan que al tiro uno se dan cuenta al tiro que uno está en contra de esas cosas, o que por lo menos uno se siente así como desencajado, como que uno está medio desubicado, como que uno no sabe cómo actuar cuando ve cosas medias raras. Y si a uno le ven esa cara, oiga, pero ¿qué no le dicen? Y antes, por lo menos, no era así, tan abiertamente. Pero ahora, no, es su derecho, dice. Todos tenemos derecho. Y creen que con esa expresión derecho abarca, es tan ancha esa palabra derecho que creen que pueden hacer lo que quieren delante de quien sea. Y no les importa nada a quien esté. Y entonces, hermano, mire, nos vamos dando cuenta que aquellos que pensamos diferente somos minoría y poco menos que tenemos que aguantar y soportar todas esas cosas que ellos quieren hacer abiertamente y públicamente. Y que por lo menos, a lo menos uno no puede ni siquiera opinar y decir algo diferente, porque si decimos algo diferente piensan que nosotros somos los equivocados, que nosotros somos los que estamos mal, que nosotros somos los peleadores. Bueno, así está el mundo. Esos son los tiempos peligrosos en los cuales estamos. Imagínese en un tiempo más, si el Señor no viene antes. El mundo va en decadencia con sus normas, con sus leyes, con sus costumbres. Va en una decadencia, en una inmoralidad. El mundo ya no tiene moral. No sabe esa palabra, ni siquiera la usa, ni la entiende. Bueno, dice, quiero que sepas esto, que han llegado los tiempos peligrosos. Se hicieron presentes. Y entonces Pablo quiere que Timoteo sea consciente de que está viviendo en un periodo de tiempo, en un periodo dentro del espacio, del tiempo, peligroso. Y yo quiero llamar la atención, hermanos, a los términos que usa Pablo. Tiempos peligrosos. Mire, así se refiere Pablo. Dice que llegaron, o sea, se hicieron presente. Esa palabra vendrán, que se refiere que llegaron, que están de pie, significa algo que llegó así de manera repentina, poco menos que uno ni siquiera se dio cuenta y ya estaba ahí. Es como que si uno mira, no sé, uno está buscando a alguien y mira hacia un lado buscando a alguien y de repente se da cuenta y ahí está. Ahí está la persona que uno estaba buscando. Y uno dice, pero ¿y cuando llegaste no te vi? Bueno, esa es la idea aquí. Llegó este tiempo. Llegó así de manera repentina. Al punto de que quizás no nos estamos dando cuenta. Y entonces Pablo dice, yo quiero que tú te des cuenta que ese tiempo ya llegó. Ahora dice, tiempo peligrosos. Y esa palabra peligroso significa duros, significa difícil de soportar.
¿Y por qué son difíciles de soportar? ¿Por qué son duros estos tiempos? Porque batallan contra la fidelidad. Se levanta en contra de la fidelidad del que quiere agradar a Dios. Y entonces cada uno de nosotros en los lugares donde vivimos nos damos cuenta de esta realidad, que el mundo vive de una manera que se levanta, su estilo de vida se levanta, sus normas, sus leyes se levantan en contra de aquellos que quieren vivir fielmente delante del Señor. Y entonces nos damos cuenta de que si antes, por ejemplo, un doctor podía tener libertad de conciencia en actuar frente a un embarazo, resulta que ahora quieren hacer que el doctor no tenga ninguna opción, que tiene que hacer lo que la señorita diga si es que quiere impedir el nacimiento de un hombre o de una mujer según lo que tenga ahí en su vientre. Y están oprimiendo eso. Tiempos peligrosos, donde la fidelidad del creyente va a ser puesta a prueba. Y entonces la pregunta que yo tengo que hacer, y la cual me hago yo también, es, ¿cómo voy a vivir yo entonces en estos tiempos? ¿Voy a vivir de manera fiel al Señor y asumir todo lo que implica, todo lo que acarrea la fidelidad al Señor? ¿O me voy a amoldar a este mundo para ser un creyente así como pasar desapercibido por el mundo? Y de vez en cuando le diré a alguien, Cristo salva por la fe, Cristo te ama, Cristo murió por ti, y seguir viviendo así como el camaleón que se mimetiza en su ambiente. ¿Sabe, hermanos? A veces, y esta es una realidad, a veces hay personas que interactúan con un creyente en el trabajo, en el barrio donde uno vive, o en la universidad, según sea el medio ambiente donde se mueve este creyente, y hay personas que interactúan con este creyente, pero ni siquiera saben que es creyente. Ni siquiera se dan cuenta que es creyente. Y no solamente porque el creyente quizás nunca ha dicho que es creyente, nunca le ha hablado del Señor, sino que porque su estilo de vida no marca una diferencia. Vive de la misma manera que viven los demás. Si lo invitan a una fiesta, va a una fiesta. Si lo invitan a servirse un trago, va y se sirve un trago. Si lo invitan a una reunión y hay una conversación inmoral, obscena, opina también. Y si empiezan a contar chistes irreverentes, también cuenta sus chistes. ¿Y qué decir si se juntan a almorzar? Ni siquiera dan las gracias por los alimentos. ¿Qué nos está pasando, hermano? ¿No será que nos está dando vergüenza decir que somos de Cristo, pero con nuestro estilo de vida, con nuestra manera de vivir? Estamos en tiempos peligrosos y a veces no nos damos cuenta, pero estamos en estos tiempos. Entonces Pablo dice, y vuelvo a leer, también debes
saber esto. Y esa expresión, ya la hemos dicho, es decirle a Timoteo, quiero llamar tu atención a que estamos en tiempos peligrosos. Después, Timoteo, tú no vas a poder decir que yo no te advertí. Yo te estoy advirtiendo ahora que me queda poco tiempo de estar aquí y contigo, porque sé que mi partida está cerca, pero te quiero advertir, Timoteo, que estamos en tiempos peligrosos, donde van a procurar seducirte, donde van a procurar hacerte sentir mal, que tú estás equivocado, que tu estilo de vida no encaja en este tiempo, que te estás comportando retrógradamente, te estás viviendo de una manera antigua. No encajas. No sé si a usted le han hecho sentir así como que no encaja en este siglo, que su estilo de vida es del siglo pasado. Bueno, te quiero advertir de esto, Timoteo. Te quiero advertir. Y entonces ahora va a hablar de estos hombres perversos. Y dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y entonces, fíjese usted, la descripción que hace Pablo de estos hombres en estos tiempos peligrosos. Dice, serán o habrán. Y eso tiene que ver, fíjese, con que ellos mismos escogen ese estilo de vida. No es que, mire, no es que la sociedad los hizo así. No es que no tuvieron más opciones y pobrecito, entonces ellos tienen que vivir de esa manera porque no tuvieron los medios, no tuvieron los recursos para salir de ese ambiente. No. Ellos se agradan de ese estilo de vida. Les gusta vivir así. No quieren salir de ese ambiente. Entonces, estos hombres les gusta ser de esta manera. ¿Cómo son ellos? Amadores de sí mismos. ¿Eso qué significa? Mire, mínimo significa egoísmo puro. Ególatra. Se aman a sí mismos. Primero yo, segundo yo, tercero yo y 100 veces yo. Solo yo importo. Los demás no me interesan. Ni me preocupan los demás. Solo me preocupo de mi persona. Estando bien yo, el resto no me importa. Hombres amadores de sí mismos. Toda su capacidad la ocupan en amarse a sí mismo. Fíjese que el Señor, cuando un hombre le fue a decir cómo se puede heredar la vida eterna, el Señor le dice que cumpla los mandamientos. Y entonces el Señor le pregunta, ¿qué mandamiento? Y surge ese gran división de los 10 mandamientos,
donde dice, amarás al Señor tu Dios, en primer lugar, amar al Señor tu Dios, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, este hombre, para zafarse de esa expresión que el Señor le estaba diciendo, pregunta y dice, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces ahí surge esa historia que el Señor le cuenta de aquel hombre que es asaltado y que estando al borde de la muerte, viniendo de Jerusalén, descendiendo, y donde se acerca un sacerdote, un levita, lo ven, lo miran y no hacen nada. Pero un samaritano lo ve y tuvo compasión de él, misericordia, y lo ayuda. Y entonces esa es la historia del buen samaritano. Pero lo que quiero destacar es que este amador de sí mismo ignora voluntariamente el amar a su prójimo como a sí mismo. Eliminó la expresión prójimo y él dice, me amo a sí mismo. Solo yo importo. Y el prójimo no existe. Y entonces este hombre viola automáticamente lo que la palabra de Dios expresa en los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Porque no ama al prójimo, se ama solo a él. Y va a hacer todo lo que está a su alcance para que él se sienta bien y cómodo con lo que está haciendo y con lo que quiere conseguir, sin importar absolutamente nada de lo que pudiera ocasionar a los que están alrededor suyo. Y eso está bien. Bueno, Pablo le dice, estamos en esos tiempos, y las características de ese tiempo es que hay hombres amadores de sí mismos. Pero también dice que son avaros. Y esa expresión tiene que ver con amar el dinero. Tiene que ver con enriquecerse a toda costa. Tiene que ver, mire, tiene que ver con no aceptar esta expresión que dijo el escritor a los hebreos, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Este hombre avaro que ama el dinero nunca va a estar contento con el sustento y el abrigo. Nunca va a estar tranquilo con eso. Nunca va a aceptar tener lo mínimo. Nunca va a reconocer que a lo menos Dios le ha provisto de lo necesario para mantenerse vivo y para depender de Dios. Este hombre, el avaro, nunca va a querer depender de Dios el día a día. El avaro nunca va a poder decir, danos hoy el pan de cada día. Esa oración nunca la va a decir, nunca la va a reconocer. Cuando el Señor les enseñó a los discípulos a orar, y dentro de esa oración dice, y nos enseña a depender de Dios para el pan de cada día. El avaro no. Nunca va a hacer eso. Nunca va a esperar eso. El avaro va a conseguir
todo lo que esté dentro de sus medios para tener más y más y más y más y más. Y el avaro va a estar tan sumergido en ese mundo que va a pensar como aquel hombre que conversó con su alma y habiendo derribado los graneros y habiendo hecho uno muy inmenso para guardar toda esa provisión, y le va a decir: alma, regocíjate, muchos bienes tienes. Y va a pensar el avaro que el alma se satisface con los bienes. No. Su amor al dinero lo tiene ciego. Y lo hace una persona corta de vista espiritual. No se da cuenta que su alma no necesita los bienes, necesita al Señor. Pero no se da cuenta porque no quiere darse cuenta. Porque quiere ese estilo de vida. Quiere vivir así, vanaglorioso. Y eso tiene que ver con alguien que busca la gloria propia. Tiene que ver con alguien que se encumbra por encima de los demás para recibir gloria para sí mismo, para recibir reconocimiento. Cosa que nadie pueda hacer que él brille menos. Que nadie en su paso por este mundo pueda oscurecer su brillantez, su amor propio, su orgullo, su vanagloria. Eso tiene que ver con creerse algo sin ser nada. Es creer que es superior al resto y no se da cuenta que es un simple ser humano creado, necesitado de Dios y del prójimo. Pero también dice soberbio, y eso tiene que ver con alguien que es arrogante. Eso tiene que ver con alguien que menosprecia a los otros, que no acepta, pero por ningún motivo, que alguien le corrija o le diga algo. No acepta consejos de nadie. Él es autosuficiente y no necesita ayuda ni consejo de nadie, porque es soberbio. Cree que él nació sabiéndolo todo y no necesita ningún consejo, ni ayuda, ni palabra de nadie. Es soberbio. Blasfemo. Esa expresión tiene que ver con hablar mal de alguien, pero con el ánimo de dañar la reputación de esa persona. No es decir algo, que a veces alguien podría decir algo de una persona, no, esto tiene que ver mucho más allá del solo hecho de decir algo puntual, sino que tiene que ver con dañar la reputación de esa persona, para que ojalá no la escojan a ella, sino que me escojan a mí. Y entonces tiene que ver con que me prefieren a mí, porque la otra persona la dañé tanto, dije tantas cosas dañinas, perversas de esa otra persona, que no les queda más opción que escogerme a mí para desempeñar o hacer lo que tenga que hacerse. Blasfemo. Desobedientes a los padres. Y esto habla, fíjese usted,
de un desprecio a los padres, y habla en plural, los padres de los dos, el papá y la mamá. Y entonces está pensando en que estos hombres perversos buscan cosas, pero también en su responsabilidad de hijo, en su calidad de hijo, menosprecian a sus padres, no los estiman, no los consideran. Y automáticamente, claro, esto nos lleva a darnos cuenta de aquel mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces nos damos cuenta que estos hombres, su estilo de vida es en contra de la palabra de Dios. Y por eso son tiempos peligrosos, hermano. Y es este el mensaje que tenemos que darnos cuenta. Mire, habla de personas, dice que también son ingratas. Eso tiene que ver con que no son agradecidos. No tienen gratitud. No conocen la palabra gracias. Creen que uno está obligado a, no sé, a darle lo que quieren y lo que piden. Creen que es obligación. Y no agradecen nada. ¿Sabe que dar las gracias significa que yo reconozco lo que hizo la otra persona por mí o para mí? Eso expresa la palabra gracia. Mira, una palabra tan cortita, pero que expresa que realmente reconozco que lo que usted hizo es de gran ayuda y de beneficio para mí. Y como yo reconozco eso, le digo gracias. Gracias. Pero ellos no reconocen eso. Impíos. Impíos tiene que ver con alguien que se muestra irreverente ante las cosas de Dios. Tiene que ver con alguien que no busca la compañía ni la comunión con Dios, ni el rostro de Dios. Tiene que ver con alguien que no le interesa tener comunión con Dios, ni saber lo que le agrada a Dios. Y entonces impío es alguien que vive de espalda a Dios porque quiere hacer todo lo contrario a lo que Dios dice. Y no quiere tener un contacto directo con Dios. Vive ignorando a Dios. Impío. Va a seguir con las descripciones, pero me quiero detener, hermano, una vez más para enfatizar en los tiempos en los que estamos viviendo. Y aquí yo quiero hablar a nuestros amigos también, donde todos tenemos que reconocer que estamos en estos tiempos, donde estas características que hemos leído, a lo menos esta va a seguir hablando de más características de estas personas, pero a lo menos las que hemos visto, en cada lugar donde estamos viviendo podemos decir que es pan de cada día, que se ve a diario. Y a veces lo veo tan cercano como en los vecinos, en el barrio, en el trabajo, en la universidad, con mis compañeros. Y entonces, ¿qué puede hacer una persona así? ¿Cómo podemos ayudar a una persona así? Bueno, hay un mensaje y hay una persona que está dispuesta a ayudarle. Esa persona se llama Jesucristo. Y Jesucristo tiene que ver con el Hijo de Dios. Tiene que ver con aquel que estaba delante de Dios y que vino a este mundo.
y lo hemos dicho en innumerables veces y lo seguimos repitiendo y diciendo, que el Hijo de Dios tomó para sí una naturaleza humana sin dejar de ser Dios el Hijo, pero asumió una naturaleza humana y vivió entre nosotros los hombres. Y en medio de esos hombres, los cuales el Señor vivió y estuvo en este mundo, también habían hombres con estas características, más solapadamente, eso sí, pues aquí estamos hablando de las características abiertamente, que ya ellos se manifiestan así y se enorgullecen de ser así. Cuando el Señor estaba, estas mismas características estaban presentes, pero así como por debajo. Y el Señor las sacó al descubierto, incluso le tuvo que decir en alguna oportunidad que eran como sepulcros blanqueados, por fuera blanquitos, pero por dentro una corrupción inmensa, como cuando un cuerpo se corrompe estando muerto en aquel sepulcro, en aquella tumba. Pero por fuera muy bonito, pero por dentro, imagínese usted, el estilo de vida de esa persona. Y el Señor, estando en la cruz, dio su vida por los sepulcros blanqueados y por estos hombres que hemos leído. Y que Dios mediante continuaremos después. Pero fíjese usted que hay salvación. Pero usted tiene que arrepentirse, darse cuenta cómo ha vivido ahora, arrepentirse de su estilo de vida. ¿Qué significa arrepentirse? Significa que yo me doy cuenta cómo he vivido y que yo no quiero seguir viviendo así, porque a Dios no le agrada que yo viva así. Y entonces sintonizo, a lo menos en mi manera de pensar, que como yo estoy viviendo no le agrada a Dios y Dios dice que no es de su agrado. Y entonces sintonizo con lo que Dios dice y me vuelvo a Dios y reconozco delante de Dios cómo he vivido sin agradarte. Pero me doy cuenta que tu Hijo vino a este mundo a morir, incluso por mí que he vivido sin agradarte, lejos de ti. Pero Cristo me amó, a pesar de yo ser un enemigo tuyo, vivir lejos de ti. Cristo murió por mí. Y cree esa verdad y recibe a Jesucristo por la fe como su Salvador personal. Y el Señor le salvará. Y su vida va a ser diferente, porque tendrá la vida de Dios en la suya. Y podrá decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo vive en mí. Reciba a Cristo por la fe. Y Cristo vivirá en mí, como dijo el apóstol Pablo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, nuestro Dios, y porque tú nos adviertes en los tiempos en que estamos viviendo. Padre, nos damos cuenta que son tiempos peligrosos. Quizás muchas veces lo ignoramos, no somos conscientes, pero tu palabra nos advierte de esta realidad. Y en esta tarde hemos sido despertados a considerar esta realidad de los tiempos peligrosos en los cuales estamos. Pero también nos damos cuenta que siervos tuyos han pasado por estos tiempos y han manifestado tu fidelidad hacia tu persona. Y Padre, queremos poder imitarle, queremos poder seguir sus pisadas, queremos poder vivir como aquel que dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Queremos que nuestro estilo de vida refleje la fidelidad que decimos tener a Cristo. Fortalécenos por tu Espíritu
para que esto sea una realidad. Y también te rogamos por nuestros amigos, para que despierten a la realidad de sus vidas lejos de Dios y puedan volverse a ti y clamar por salvación en Cristo Jesús. Padre, te rogamos esto, lo pedimos y te damos las gracias por todo en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.